tardes, hermanos. Qué hermoso es estar de nuevo congregados en el Espíritu. Llevamos cada semana el libro de Hechos. Hoy entramos a un nuevo capítulo, el capítulo 2 de Hechos. Si es primera vez que te conectas, mi nombre es el pastor Sam Medina. Estamos aquí en la ciudad de St. George, en el estado de Utah, estableciendo una iglesia hispana. Así que les pido oración para que Dios mueva corazones y que su gracia sea derramada en esta hermosa ciudad. También me gustaría decirles que ayer mi esposa y yo nos congregamos después de 13 meses de esta pandemia. Estuvimos en nuestra casa espiritual en Calvary Chapel Downey. Fue hermoso, bello, tuvimos comunión, un mensaje de mi pastor Jeff Johnson sobre Éxodo. Fue algo refrescante, realmente fue increíble, un avivamiento. Así que somos tan privilegiados. Ayer tomamos la comunión con varios hermanos que pudimos saludar, y hoy en la mañana tomamos ya de regreso aquí a la ciudad donde estamos en St. George, y llegamos como a las 3 de la tarde. Así que dispuestos para continuar enseñando el libro de Hechos. Pero antes de empezar, me gusta leer un salmo. Si tienes tu Biblia a mano, busca Salmos 115. Vamos a tomar lectura a los primeros 8 versículos de Salmos 115. Y nos habla sobre los ídolos. Y es importante este salmo porque es la palabra de Dios sobre quiénes son los ídolos. Notemos versículo 1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por la verdad. Porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que hacen, y cualquiera que confía en ellos. Hermoso salmo de esta tarde para abrir la palabra de Dios. Y como había dicho, tenemos el estudio de los jueves, el libro de Hechos. Y hoy vamos a empezar un nuevo capítulo y vamos a titularlo Los dones los da Dios a medida de la fe. Mientras tú vas creciendo en fe, Dios te empieza a dar esos dones, esos regalos que ni siquiera sabías que los tenías. En mi vida como hijo de Dios, Dios me ha dado tantos dones, regalos, que ni en mi pensamiento hubiera pasado que Dios me lo hubiera dado. Pero gracias a Dios. Así que mientras crecemos en fe, Dios derrama dones en tu vida. Hoy vamos a aprender en el capítulo 2 la promesa del Espíritu Santo. Hay una concepción muy errónea que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. En la parte teológica, bíblica, nos habla que es la tercera persona de la Trinidad. Muchos han negado el Espíritu Santo y dicen que no hay Espíritu Santo. Otros lo han tomado como un viento, una fuerza. Pero no, la Biblia dice que nosotros podemos poner triste al Espíritu Santo. La Biblia dice que Él intercede por nosotros y dice que Él está con nosotros todos los días. Es nuestro consolador. La palabra griega es parakletos. Así que hoy, aparte de haber recibido el Espíritu Santo, va a haber una manifestación, una segunda experiencia que los apóstoles van a recibir, la promesa que habíamos hablado en Hechos 1:8.
que iban a recibir poder cuando haya caído sobre ellos el Espíritu Santo para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Esto lo cubrimos en el versículo 8 del capítulo 1 y ahora en el capítulo 2 vamos a ver que es un hecho, que esta promesa cae sobre ellos. Y vamos a verlo en detalles. Ahora, me han preguntado, ¿cómo sé si tengo el Espíritu Santo, Pastor Sam? Yo creo que la mejor manera, indicación que tienes del Espíritu Santo es que tienes amor para los demás. No haciendo distinción de personas. Tienes amor para servir a las personas. Y sobre todo, ese amor y ese servicio a las personas lo haces con humildad. Menguar tú y yo para que vean Cristo en nuestra vida. Y solamente cuando hemos sido bautizados con poder del Espíritu Santo, podemos ser conforme a la imagen de Dios, a lo que es mi actitud, mi carácter. Y tristemente, vuelvo a decir, hemos confundido esto del Espíritu Santo y nos enfocamos más en el estudio de la palabra, amén. Nos enfocamos más en otras actividades y no buscamos ser llenos de ese Espíritu Santo. Así que los discípulos van a tener esta experiencia y fueron sellados con el Espíritu Santo cuando Jesús resucitó y sopló sobre ellos y les dio autoridad de enseñar, instruir la palabra de Dios. Y quiero leer este pasaje en Juan capítulo 20, versículo 21 y 23. Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y dijo: recibir el Espíritu Santo. Allí recibieron el Espíritu Santo los apóstoles, pero todavía no habían recibido el poder. El poder que van a recibir ahora en el capítulo 2. Y es importante, y vuelvo a decir, este poder nos da para testificar de Jesucristo. ¿Quién es realmente Jesús en nuestras vidas? Es como aquel abogado que va a la escuela y se gradúa y le dan su título de licenciado, abogado, pero no tiene el poder de ejercer hasta que él pase la barra de abogados y tenga su acreditación por la Asociación de Abogados. Entonces él ya tiene poder para defender a otras personas y tiene la autoridad federal para representar en cualquier instancia a cualquier persona. Es así, nosotros podemos amar a Dios y podemos amar la palabra, pero no podemos testificar de Él. Nos da miedo compartir la palabra con otras personas. ¿Por qué? Porque necesitamos ese poder en nuestras vidas para ser sus testigos. Así que es importante este capítulo, es el principio de la iglesia. Y vamos a ver que aquí en la manifestación de la caída del Espíritu Santo, ¿cómo fue esa manifestación? ¿Qué sucedió? Así que vamos al versículo 1 del capítulo 2 del libro de Hechos. Y me gustaría orar porque sí es importante, porque muchos tienen la mal concepción, el mal entendimiento. ¿Qué es el Espíritu Santo en la vida del creyente? Oramos. Padre, te damos gracias por esta hermosa tarde que nos reúnes. Y ahora que entramos en tu palabra, te pido que des entendimiento completo, Señor. Que el Espíritu Santo, Padre, no mora en un templo de 4 paredes. El Espíritu Santo mora en los corazones de cada creyente.
Cuando caminamos, cuando vamos al trabajo, cuando vamos con la familia, cómo tratamos a nuestros hijos. Señor, el Espíritu Santo viene a ser una morada en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a entenderlo. Te alabamos y te glorificamos. En Cristo Jesús. Amén. Versículo 1 del capítulo 2 nos dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Ahora, hay dos cosas importantes en este versículo. Nos menciona el día de Pentecostés y nos menciona algo de suma importancia, que estaban unánimes juntos. Ahora hay que entender desde el trasfondo cultural que cada judío adulto tenía que asistir a 3 grandes festividades que debía atender en Israel. Bueno, en Jerusalén. La primera es la fiesta de la Pascua. La segunda es la fiesta de Pentecostés, de la cual están acá. Y la tercera es la fiesta de los tabernáculos. Así que estaban unánimes, congregados en la fiesta de Pentecostés. Y aquí es importante entender desde el punto espiritual, teológico, ¿qué significa esto hoy en nuestros días? Primeramente, la fiesta de Pentecostés en nuestros días debe ser unidad. Unidad en la oración, unidad en ese compañerismo entre nosotros dos, entre los cristianos. Hablando de la fiesta de Pentecostés, podemos simplificarla de esta manera para no caer tanto en aspectos teológicos. Podemos primero clasificarla desde el punto profético y segundo desde el punto de la iglesia presente hoy en día en la tierra. Desde el punto profético, la fiesta de Pentecostés es la celebración de los primeros frutos. Y aquí el primer fruto fue la resurrección de Jesucristo de los muertos. El primer hombre que unió un cuerpo físico con lo espiritual, porque leemos en la palabra de Dios que Él traspasaba las paredes y se movía de un lado a otro de una manera molecular, que su cuerpo podía pasar los aspectos físicos sin duda. Entonces es el único hombre y la primicia que unió lo físico y lo espiritual. Así creemos la señal que Él nos dijo, que Él iba a estar 3 días y después iba a resucitar, y la indicación que dijo la señal se refirió a Jonás. Así como estuvo en el vientre de un gran pez por 3 días, así estará el Hijo del Hombre por 3 días muerto, pero iba a resucitar. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, 23 nos dice: Cristo, la primicia, luego los que somos en Cristo en su venida. Jesús enfatizó y Él habló de esta manera, refiriéndose al templo y su cuerpo. Lo dijo en Juan capítulo 2, 19 al 22. Jesús dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú 3 días lo levantarás? Mas él estaba hablando del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho
y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Así que tú y yo somos la iglesia profética de la cual Jesús murió. Ahora, dije, desde el punto profético del día de Pentecostés, Jesús es la primicia y nosotros que hemos creído en Él, debemos ser esas primicias de ejemplo para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestra esposa, para nuestros padres. Debemos ser esa primicia, hermanos. ¿Qué significa eso? Ser el ejemplo de ellos. Y Jesús fue el ejemplo a seguir. Lo triste es que no creemos que tú y yo somos primicia de Él. Pensamos que esto le corresponde al pastor o que le corresponde al misionero o a los líderes. No, hermanos, tú y yo hemos hecho una morada de su Santo Espíritu en nuestro corazón. Y como la hemos hecho, somos sus primicias, somos sus primeros frutos. Y esos frutos deben ser deseables con las personas que nos rodean. Y sí, hermanos, dar fruto toma un poco de tiempo. Imagínate tener un árbol frondoso y que este árbol sea de, no sé, mangos, y da unos mangos hermosos. Y el árbol dice, mira qué hermosos son mis frutos. Ese fruto que doy de mango me lo voy a comer yo solito. Está hablando el árbol de mango. No. El fruto que da el mango, el fruto que da el árbol de mango no es para él, es para otros. Y asimismo, el fruto que tú das como primicia de Dios no es para ti, es para otros, para que puedan desear ese fruto que tú estás dando. Ahora, esta es una pregunta muy fuerte. ¿Qué fruto estás dando? ¿Estás siendo ese árbol que está dando esos frutos que nos habla Gálatas capítulo 5 de amor? ¿Cómo estás tratando a tu cónyuge? ¿Cómo estás tratando a tus hijos? ¿Cómo estás tratando a tus vecinos? Bueno, vamos más cerca. ¿Cómo estás tratando a los hermanos de Cristo? Ese fruto de amor, de fe, de paz, de benignidad, de paciencia, de dominio propio, ese fruto no es para ti, es para que las otras personas, al verlo, deseen tomar ese fruto, hermanos. Créeme que puse esa ilustración tan básica como el árbol del mango, porque la mayoría nos gusta el mango. Y si vemos un árbol repleto de mangos, vamos a bajar algunos y vamos a comerlo. Así que tú y yo, desde el punto pentecostés profético, somos su iglesia y debemos dar esas primicias de fruto. Ahora, el segundo punto espiritual pentecostés desde la vista de la iglesia hoy es que tú y yo, cuando nos congregamos, tú o más, su Santo Espíritu está en medio de nosotros. Y por eso es tan importante, hermanos, congregarnos. Y empieza con tu familia, congregarte a escuchar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, y vuelvo a decir, la fe viene al oír, a oír la palabra de Dios. Así que mientras creces en fe, Dios va a derramar, hermanos, regalos, dones en tu vida. Y por eso, insisto, en este versículo, estaban unidos
en la fiesta de Pentecostés. Y eso es lo que necesitamos hacer hoy. Desde el punto profético, desde el punto espiritual, necesitamos estar unidos, ser uno. Continuando en el versículo 2, nos dice: y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahora, este versículo 2 ha causado mucho dilema, controversia, división, y es importante analizarlo. Primero dice que vino del cielo un estruendo. Segundo, vino como viento recio. Y tercero, llenó la casa donde ellos estaban. Primeramente, dice la palabra que toda buena dádiva viene del cielo. Es decir, que no hay duda que esta promesa de Dios vino del cielo. Fue enviada por el Padre Celestial. Fue la promesa. Recordemos lo que sucedió en el bautizo de Jesús. En Mateo 3, 16 al 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hubo una evidencia en el bautismo del Espíritu. Porque vemos acá que Jesús entró al agua, fue sumergido, y cuando salió, vino en forma de paloma sobre su cabeza de Jesús, el Espíritu Santo. Y el tercer evento que sucedió fue una voz que dijo: he aquí mi Hijo, en la cual tengo complacencia. Ahora, hay esa evidencia, hermanos. Acá vemos que vino un viento, vino del cielo. Después dice, vino como un viento. Y es importante entender esto. Vino como un viento recio. Es decir, se parecía a un viento, pero no era un viento. Era algo diferente. Nada más están poniendo como una similitud, como un viento, pero no necesariamente era un viento. Así que hace la referencia, este segundo punto, que fue en una forma que se dieron cuenta, que no fue una forma visible, que fue como cuando tú y yo sentimos el viento. No lo podemos ver, pero sabemos que está allá. Los que estaban allá pudieron notar que Jesús había prometido en el Evangelio de Juan que Él está buscando verdaderos adoradores en espíritu y verdad. Dice Juan capítulo 4, Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Es un tema que muchos han clasificado, que debe haber una experiencia carismática. ¿Qué significa esta experiencia carismática? Que tienes que ser tumbado en el suelo, que tienes que tener movimientos incontrolables, que tienes que hablar recio en lenguas, o que se manifiesta corriendo alrededor y regresando o gritando. Eso no es el Espíritu Santo. Esa es una manifestación carismática, porque Dios es un Dios de orden.
Así que todo esto sucedió cuando estaban reunidos en unidad y nos dice que se llenó la casa donde estaban. Es increíble. Cuando Dios se manifiesta en tu vida, es porque tú, escúchame claramente, tu corazón está disponible para Dios. Si no estás disponible para Dios, Dios no va a venir. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Él está en la puerta, Él toca. Si tú abres, Él hará una morada en ti. Así que es esencial que entiendas esta parte, que Dios está tocando tu corazón y eres tú quien lo tiene que abrir. Eso significa libre voluntad, libre albedrío. Porque créeme, que Dios hubiera creado a todos mecánicos si Él deseaba. Y podíamos estar adorando a Dios las 24 horas si Él deseaba. Pero ¿qué exaltación tiene cuando somos mecánicos? He dado esta ilustración cuando éramos niños. Mi padre nos compró una bicicleta a mí. Me acuerdo de esa bicicleta, una Vagabundo, increíble. Y a mi hermana le compró una muñeca alta tecnología en ese tiempo que hablaba. Le jalabas un cordón atrás y te decía, te quiero. Le volvías a jalar el cordón y decía, tengo hambre. ¿Realmente tiene hambre esa muñeca? Claro que no, es algo mecánico. Y así pudo crearnos Dios mecánicos. Pero ¿qué exaltación tiene? Por eso nos dio libre albedrío y por eso dice que Él está en la puerta tocando. Eres tú, si lo recibe o no. Ahora, es interesante que estamos viendo el principio de la iglesia. ¿Cómo se formó la iglesia? Porque somos la iglesia del Nuevo Testamento en capítulo 2, que vamos a ir detalles, hablando cómo Dios levantó su iglesia, porque es Él quien la levanta, es Él quien la sostiene, hermanos. Así que, si no has abierto tu corazón a Jesús, ¿qué esperas? ¿Tienes el libre albedrío para cerrar la puerta de tu corazón o abrirla? Ahora, nada cuesta abrirlo y probar a Dios. 1 mes, 2 meses. Y si no funciona, sácalo de tu corazón. Pero si funciona, vas a querer más de Él. Y veamos en versículo 3. Y se le aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre uno de ellos. Noten claramente que dice que eran lenguas como fuego, dando a comparar, no afirmando que era fuego. Esto llamó la atención a las personas que lo vieron con su propio ojo. Por tanto, aquel día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, fueron bautizados en el cuerpo de Cristo. Hubo una manifestación de sentidos de oído y vista. Vieron lenguas y oyeron como un viento. Asimismo, vuelvo a insistir, cuando Jesús fue bautizado, una paloma vino sobre él y se oyó una voz del Padre. Y después Jesús empezó su ministerio con poder. Antes de eso, no había sido capacitado con poder. Porque es importante entender las dispensaciones, los tiempos del Espíritu Santo. En los evangelios solo habitó en Jesús el Espíritu Santo de poder. Cuando entramos al libro de Hechos y acá en el capítulo 2, es cuando está entrando el Espíritu Santo en cada uno de nosotros con poder. Ahora, tú me dirás, pastor,
¿Cómo sé si tengo ese poder? Vuelvo a insistir. ¿Tu prioridad es Jesús? ¿Tu vida rodea en Jesús? ¿Eres un ejemplo para los demás? ¿Tienes una convicción fuerte? No va a haber nada que cambie tu corazón porque eres testigo de Jesús, hermanos. Y ese lo puede testificar cualquier persona que tiene esa plenitud del Espíritu Santo. Tiene poder para compartir, tiene poder para tomar decisiones espirituales, tiene poder para unidad, tiene poder, hermanos, no lo sé, pero Dios ha prometido que haremos más grandes cosas que Él hizo. Eso dice la palabra de Dios. Y sí, porque Él está en nosotros. Y tú y yo somos las manos, somos los ojos, somos los oídos, somos los pies del Espíritu Santo. ¿Y qué? Podemos hablar de Cristo, podemos consolar corazones, podemos traer a aquellos que están derrotados con el poder de la palabra, siendo testigos. Versículo 4 nos habla la palabra. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. 3 cosas importantes en este versículo. Primero, fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué pasa si tu carro no le pones gas? ¿Se va a mover o no se va a mover? Se va a mover si lo empujas y te va a costar cansancio físico si lo empiezas a empujar en las mañanas para ir al trabajo. ¿Qué necesita un carro para ser movido? Si es eléctrico, pues una batería eléctrica. Si es solar, pues el sol. Y si es de gasolina, pues gas. Entonces se va a mover. Y es así nosotros. Si no tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, no podemos movernos. Tenemos que estar llenos de Él. Y el segundo punto nos dice, hablaron en otras lenguas. Y tercer punto, se le fue dado por el Espíritu Santo este don. Cuando realmente tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo, hay una indicación que es evidente. Y yo hice esta pregunta a mi pastor muchos años atrás, en un taller, no me acuerdo qué era, y pregunté, Pastor Jeff, ¿cómo sé si estoy lleno del Espíritu Santo? Él no sacó tantos versículos, ni usó tanta teología. Me dijo, Sam, si tienes un corazón humilde a los demás, estás lleno del Espíritu Santo. Y es verdad, porque se nos es difícil nuestro yo crucificarlo. Pero es lo que nos dice. Y si vemos Filipenses capítulo 2, no hacer nada en contiendas ni vanagloria, sino viendo a los demás superiores como a ti mismo. Así que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, podemos gozarnos. Y te quiero decir, era una persona que me gustaba debatir y siempre yo tenía la razón. Dios tuvo que cambiar eso en mi vida. Y tal vez te estás reflejando tú mismo que hay cosas que tienes que cambiar. Si no nos das espacio a que el Espíritu Santo tome control de todo tu corazón. Hablaron en lenguas. La palabra lenguas, aquí la palabra griega usada es glosolalia.
que significa que es una lengua desconocida. Esto es desconocida para las personas que estaban hablando. Ellos empezaron a hablar en un sonido que no entendían. En otras palabras, era desconocido para ellos. Pero estaban unánimes. Ahora, es importante hacer una pauta acá. Muchos creen que estar llenos del Espíritu Santo es hablar en lenguas. El hablar en lenguas, y si tú ves en el libro de Corintios 14, nos habla de los dones, y uno de los dones es lenguas. En el capítulo 13 de 1 Corintios nos dice, si hablaras lenguas angelicales y no tienes amor, eres como un símbolo, es como una batería que hace mucho ruido. Entonces, quiero decirles que los dones están presentes hoy en día. En el movimiento de la cual he crecido en Calvary Chapel, creemos en el don de lenguas. La Biblia lo menciona. Y es aquí la primera vez que sucede este fenómeno sobrenatural. Lo interesante es que ellos no entendían, pero ellos estaban adorando al Señor. En esta fiesta entendieron y se maravillaron. ¿Por qué? Porque nos habla acá que muchas veces el Señor te puede dar el don de lenguas y a otro le da el don de interpretación. A otro le da el don de lenguas y el don de interpretación. Pero creemos que está en operación hoy en día. No vamos a entrar mucho en esto, porque lo más importante nos habla el apóstol Pablo, que hay una diversidad de dones. En 1 Corintios 12, 4 a 6, nos dice, ahora hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Ahora, hay que entender que la iglesia de Romanos tenía tenía dones. La iglesia de Corintios tenía todos los dones, y sin embargo no eran espirituales. Continuando, notemos aquí nos dice el apóstol Pablo una serie de dones, y vuelvo a decir, estos dones Dios los da conforme a la medida de tu fe. Notemos capítulo 12, continuando, versículos 6 y 8. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O los que enseñan, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Ahora, nos habla de profecía. Hoy en día hay mucho abuso sobre esto. Y hay algunos que se autodominan profetas. El profetizar, siempre he creído que Dios nos da esa palabra fresca. Porque cada vez que enseñamos su palabra de Dios, que es 30% profética, estamos profetizando. Y en esos momentos que estoy enseñando la palabra de Dios, y Dios está poniendo las palabras en tu corazón, está profetizando lo que estás viviendo, o lo que está pasando en ti. El de servicio. Este es un gran don para servir a los demás. Triste, pero hay muchos que no les gusta este don y ni lo buscan. No quieren servir. El de la enseñanza. Claro, es un don el enseñar. Hay veces pensamos que tenemos esos dones
Y podemos estar enseñando y la gente no entiende lo que estás diciendo. O no impactas a la gente lo que estás diciendo. Este don de enseñanza viene del cielo también. Y tienes que pedírselo al Señor para dar la exposición de la palabra. Pero también en la enseñanza hay exhortación. Hay corrección. Y por eso nos habla aquí Pablo, el que exhorte con liberación. Es importante, porque a veces tenemos miedo de decir las cosas espirituales a las personas. ¿Y por qué tenemos miedo? Hay dos aspectos muy importantes. Cuando exhortas a uno y te da miedo, es tu carne hablando. Pero cuando exhortas con afirmación, es el Espíritu hablando. Y no te da pena. Y esa pena de exhortar, muchas veces, no lo dices a la persona. Porque tienes miedo que te ofenda, que te deje hablar, o que te haga su raya, no pases acá, tú no me conoces. Pero el de exhortación, muchos pastores no lo quieren usar para no ofender a las personas. Pero Dios nos habla que este es un don y es valioso para que la gente se arrepiente, para que la gente cambie el camino, o sea, que regrese a la guía espiritual y regrese a Jesús. El que reparte. Es la habilidad de personas para hacer dinero. Hay muchas personas que tienen habilidad para hacer dinero y ellos son candidatos de ayudar financieramente en la obra de Dios. A través de los años de ministerio he conocido personas que qué facilidad les hace hacer dinero. Y así mismo están agradecidos con Dios que dan sus diezmos, sus ofrendas, sus promesas a Dios. El que preside, ese es el de liderazgo. Se necesitan tres cosas dentro del liderazgo. Primero, la fidelidad. Es importante lo que Dios ponga en tu corazón ser fiel. Dice, si en lo poco eres fiel, en lo mucho Dios lo será. Segundo, disponibilidad. ¿Estás disponible para Dios? Muchos no estamos disponibles para Dios. Dios quiere hacer cosas nuevas en tu vida y todavía sí no estás disponible y regresas a tu viejo entorno. Y el tercero, sobre el liderazgo, es apto para aprender. ¿Estás disponible para aprender cosas nuevas? Yo créeme que tengo un espacio muy grande para aprender. No sé todo. Y día a día Dios va tratando en mi corazón. Y estos dones son importantes en tu vida, empezando en tu hogar. Y el último que nos menciona acá, misericordia. Cuando muestras misericordia al prójimo, hazlo con alegría. No enojado. Porque lo que tengo que hacer en misericordia lo hago con corazón sincero. Todos tenemos un gran compromiso. Y ese gran compromiso es dejar que nuestro corazón sea lleno de poder del Espíritu Santo. Así que quiero decirte que debes abrir tu corazón al Señor. Él desea darte dones. Desea que crezcas en fe. Y como creces en fe, es la medida de dones que da el Señor. Yo te invito esta hermosa tarde, porque Dios la ha creado, maravillosa. ¿Estás enfrente de la pantalla? Créeme que Jesús está tocando tu corazón. Abre la puerta. Él desea hacer una morada contigo. Solo voy a cubrir estos 4 versículos porque es importante ese poder. Pero más importante es que tú recibas a Cristo en tu corazón.
es el primer paso. Y si tú eres esta persona escuchando, créeme que es el poder del Espíritu Santo que te está hablando. No es el pastor Sam. Y si tú eres esa persona, yo te invito a que cierres tus ojos para no ser distraídos. Y hagas esta oración conmigo. Recuerda, Jesús es un caballero. No entra tumbando puertas, entra tocando puertas. Y Jesús nos ha dado, y te ha dado, el libre albedrío. Si le abre la puerta o la mantiene cerrada. Es tu decisión ahora. Y decisiones las tomas diarias, unas temporales y unas eternas. Y esta decisión es eterna. Si tú deseas abrir tu corazón a Jesús, yo te voy a acompañar haciendo una oración, invitándolo a tu corazón. Cierra tus ojos y haz esta oración conmigo. Oh Padre, tú me hablas, tú sabías mi necesidad, tanta carga, desesperación, inquietud, estrés que hay en mi ser en estos momentos. Tú estás tocando mi puerta porque, Señor, sé que tú eres el que está hablando. Padre, yo la abro para que entres, tomes mi corazón, toma todo mi ser, mi alma, mi espíritu, y es una morada en mí, Jesús. Perdóname porque no te había hecho caso. Perdóname porque el pecado me ha alejado de ti. Pero hoy vengo rendido a tus pies, porque tú eres el que me ha encontrado y ha tocado mi corazón esta tarde. Entra y es una morada conmigo, Jesús. Te recibo como mi Señor y Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, si hiciste esta oración, ten la seguridad que hoy, hermanos, has hecho la mejor decisión de tu vida. Cristo ha entrado en tu corazón. Así que no me resta más que terminar con una oración más y decirles que no te pierdas el estudio del domingo, a las 11 de la mañana, vida práctica en el libro de Santiago. Y también no te pierdas los lunes de oración. Estamos para interceder, orar por ti. Dios es bueno todo el tiempo. Oramos. Señor, te doy gracias por esta tarde que tú nos has hablado. Te damos gracias por tu Santo Espíritu. Llénanos de ti. Sigue haciendo la obra en nosotros. Te amamos, te glorificamos y te damos la gloria en ti, Señor. Gracias por tu palabra que ha sido expuesta. Gracias porque has confrontado mi corazón. Y gracias porque tú eres mi consolador. Que tu gracia, tu amor y misericordia esté con todos nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga y les espero el próximo domingo a las 11 de la mañana.